Y ahora vamos a partir la grava. Desde ahora le doy la palabra. Gracias, Luciano. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, buenas tardes, depende de dónde se estén sumando. Estamos iniciando este nuevo Cutralwe, este nuevo fogón virtual, y vamos a empezar agradeciendo a todas las instituciones que nos están apoyando y que participan, son parte del proyecto de Cutralwe, a Claxo, Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, a la Escuela de Teología Indígena ETI, a Flaxo de República Dominicana, al Círculo de Estrella Vital y al Instituto de Constelaciones Familiares y Trauma e ICFT. Como siempre decimos, ahí en la página de la escuelita vamos a encontrar de qué se trata el proyecto Cutralwe, y recordarles que después también va a estar disponible la grabación. Y también le damos la bienvenida a los disertantes del día de hoy. Les voy a contar que el proyecto Cutralwe está integrado por Margarita Moll, Estela Brioso, Julián Daza Malo, Luciano Troncoso, Cristian Muñoz Vera y quien les habla, María Alejandra Lanís. Y en este encuentro, que como siempre decimos, que fue el espíritu de Cutralwe de sentirnos en casa para charlar un poquito, y en esta oportunidad vamos a charlar sobre espiritualidad. Y para empezar, le voy a pasar la palabra a Estela para que tengamos este momento espiritual y disponernos a este encuentro. Estela. Hola, buenas noches, buenas tardes. Todavía aquí el sol está afuera, entonces de tarde. Bueno, gracias por encontrarnos una vez más. Gracias por Tania y por Germán que nos acompañan hoy. Y gracias a todos nuestros ancestros y ancestras que también pues nos acompañan en este ejercicio de recordar, de reflexionar y de corazonar juntos y juntas. En este momento, pues, nos invitamos a nosotras y a nosotros que estamos aquí presentes, pero también a todos los que están y vienen junto con nosotras, con nosotros. Invitamos, pues, a todos nuestros países, nuestros pueblos, nuestras comunidades. Invitamos también al latir y el sentir de la tierra. Antes de ayer, 21, 20 de marzo, pues se hacían unos cambios de estación. Entonces, hemisferio norte, pues nos visita la primavera, hemisferio sur, pues visita el invierno. Y eso que pasa ahí afuera también pasa en nuestro interior. Y a través de la espiritualidad podemos sentir cómo muchas veces nuestras vidas florecen y cómo muchas veces nuestras vidas van dejando caer hojas, experiencias, vivencias, eh, sentires, quehaceres, tareas, en fin. Teniendo en cuenta todo esto y dando como esa bienvenida también a nuestra Madre Tierra, a toda nuestra creación, pero también uniendo nuestros corazones a todo el latir y el sentir de nuestro continente, de nuestra región Caribe, donde algunos de nosotros nos encontramos. Abrimos nuestro corazón para este momento de espiritualidad. Encendemos nuestras luces en el corazón
Encendemos nuestras luces en la mente, en nuestra piel, en nuestro ser y en nuestro sentir. Sabemos que el mundo hoy día necesita de luz. Sabemos que nuestro mundo necesita de corazones que latan juntos, de corazones que latan humanamente. Entonces vamos a iluminar en este símbolo de encender la luz. Vamos a iluminar a nuestros 4 puntos cardinales, encendiendo una luz, y vamos a comenzar por la parte este del lugar donde nos encontramos, pero también la parte este de nuestra casa interior, de nuestro corazón y de la casa donde estemos habitando en este momento. Pongamos nuestro corazón hacia el este del mundo, en cualquier lugar donde estemos, y hagamos como una invitación enorme a enviar amor, deseo de paz, de luz, deseo de humanidad para todo el este del mundo. Y decimos, hecho está. Giramos y miramos hacia la parte sur de la tierra, y de la misma manera ubicamos el sur del lugar, la habitación donde nos encontramos, del país donde estamos, de la región del mundo donde estemos, y presentamos la parte sur de toda la tierra. El sur que en algunos lugares, casi en todos los lugares, sufre carencias, sufre necesidades, sufre grandes injusticias. Pedimos y presentamos el sur para que la luz, el amor, la paz, la humanización se haga presente en todo el sur de la tierra. Y vamos girando nuestra luz y nos centramos en la parte oeste de nuestro corazón, de nuestra casa, del lugar, del país, en la comunidad donde estamos. Y ponemos nuestro sentir hacia la parte oeste del mundo. Que la paz, el amor, la luz y los sentimientos de humanidad visiten el oeste de la tierra. Y miramos hacia la parte norte, ese lugar donde muchos pueblos entienden que habita lo que ya recorrió esta tierra, lo que ya recorrió el mundo a nivel espiritual, el otro plano. Pero también tenemos presente el oeste, el norte de nuestros países y el norte del mundo. Que se haga luz, paz y sentimientos de humanidad en todo el norte de la tierra. Agradecemos a la Madre Tierra, agradecemos al cielo que nos cobija y pedimos que sea una realidad en nuestra manera de vivir este sentir el espíritu muy presente en nosotras y en nosotros. Vamos a terminar este momento de invocación con una canción a la que invito a todos y a todas que lo tomemos también como una parte de invitación a abrir nuestro ser, nuestro corazón, nuestro sentir. Que así sea.
florece y la vida perdura, que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Estela. Muy bonita música. Y le vamos a dar la bienvenida formal a Germán Roberto Zúñiga. Lo voy a presentar.
Él es argentino del pueblo mapuche, abogado por la Universidad Nacional del Comahue, escribano por la Universidad Siglo XXI. Participó de las jornadas Ambiente, Productividad y Derecho y en el primer Congreso de Derecho Agrario Provincial. Es integrante del Instituto Patagónico para el Desarrollo Sustentable, IPADES, integrante del proyecto de investigación D085, Dominio y Gestión de Recursos Hídricos en el marco del paradigma del derecho humano al agua, FEDEC UNCOMA. Le damos la bienvenida a Germán Zúñiga, que se suma a este Cutral Web. Bienvenido, Germán. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Mari Pupeñi y Mari Pulamien. Buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, antes que nada agradecerle esta invitación, especialmente a Cristian Muñoz, que fue el que me convocó y me motivó justamente a este compartir. Y con un tema muy importante, muy rico y con mucho para hablar, ¿no? Como es la espiritualidad. En este caso, me tomo el atrevimiento de comentar un poco la espiritualidad, o de compartir más que de comentar la espiritualidad del pueblo mapuche, que es el pueblo que yo pertenezco aquí en la provincia de Neuquén, en la República Argentina, al sur. Y bueno, en realidad armé un pequeño PowerPoint con algunas cuestiones. Me parece, hay mucho para hablar de la espiritualidad, pero quise tomar como 3 cuestiones, 4 más trascendentales, o tal vez que para mi entender son como como el núcleo sobre el cual se construye esta espiritualidad del pueblo mapuche, que claramente es una espiritualidad que converge y comparte con el resto de los pueblos indígenas, ¿no? del Abya Yala. Así que voy a tratar de compartir pantalla. No sé si se ve bien ahí la pantalla, si se ve completa. Se ve bien. Bien. Bueno, un poco esto, ¿no? La espiritualidad del pueblo mapuche. Perdón, Germán, Sí, si le das ahí en la copita se va a ver completa la pantalla, que se ve tu escritorio también. en la copita. Ahí de donde estás, un poquito más abajo. Ahí, en esa copita. Ahí estamos, ¿no? Ahí Ahí está. está, Bien. ahí está. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, un poco esto, la espiritualidad del pueblo mapuche, ¿no? Y puse como estas 2 imágenes muy significativas para nuestro pueblo, que es, por un lado, el cultrum, este símbolo circular que muestra un poco la luna, la estrella, el sol, y la bandera, ¿no? que identifica al pueblo mapuche. Eh, Ciertamente la espiritualidad indígena tiene clara vinculación con el territorio, ¿no? Creo que yo desde el punto de vista legal incluso lo trabajo de esa mirada. El territorio encuentra justamente razón de ser o sentido desde el punto de vista desde que es algo vivo y alimenta, ¿no? esta espiritualidad, ¿no? La espiritualidad justamente parte, se alimenta y se sostiene a partir del profundo vínculo que el pueblo tiene con el territorio, ¿no? Por eso justamente esta idea de la no explotación o el no daño al territorio, ¿no? Porque no solamente es dañar a la tierra, sino que se daña toda una cosmovisión, ¿no? Que justamente permite la vida y la riqueza espiritual del pueblo. Justamente porque en este territorio se encuentran las fuerzas vivas, ¿no? Que se manifiestan, a contrario de otras religiones, en muchos, se manifiestan en distintas plantas, en cerros, en lagos, en lagunas, ¿no? En espacios naturales que para muchos puede ser algo normal o algo que no deja ser solamente algo de
vistoso, pero que para el pueblo indígena y para el pueblo mapuche tiene un profundo sentir y un profundo concepto de espiritualidad, ¿no? En donde cada uno de estos lugares tiene un poder y tiene un dueño, y yo no puedo introducirme, no puedo ingresar a él sin pedir permiso, por ejemplo. En este sentido, vamos a encontrar en el pueblo mapuche muchos relatos, muchos mitos de lugares sagrados, ¿no? Como por ejemplo la Piedra Santa. Ahí quiero compartirle luego un pequeño relato de una piedra santa aquí muy cerca donde yo vivo. Eh, Hay una piedra, la Piedra Santa que la conocemos, que es justamente una piedra común, normal para muchos, pero que justamente tiene que ver un poco con una profunda fuerza, un profundo onguén, ¿no? Que tiene. eh, y esta Piedra Santa, que muestra un poco la espiritualidad, ha sido incluso documentado, porque claramente la espiritualidad indígena a veces se aleja, ¿no? O poco es creíble o poco es entendible, más que creíble, porque no está a veces tan, desde el punto de vista trabajado científico, ¿no? A veces esta cuestión de lo indígena o de la espiritualidad indígena o de la sabiduría ancestral indígena, de la medicina indígena, es a veces muy resistido porque se entremezclan varias cuestiones que, que creo que viene de la mano justamente por esta falta o imposibilidad de certeza científica, ¿no? Y eso creo que todo este proceso de colonización que hemos tenido y esta mirada eurocéntrica claramente nos da certeza a lo científico, lo que es comprobable, lo que es tangible, y todo lo que es desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de los sueños, de los mitos, a veces incluso se le llega a dar una mirada diabólica, ¿no? O del mal, ¿no? Entonces esto hace que estos relatos y esta espiritualidad tan partida desde la naturaleza, en cierto modo, quede un poco relegada, ¿no? Acá muy rápido quiero compartir, ¿no? Esto de la Piedra Santa, que justamente fue recopilado por uno de los misioneros eh, salesianos que vino a trabajar en estas zonas de la Patagonia y que recopiló justamente este relato, ¿no? De la Piedra Santa. Y ahí se habla un poco, ¿no? De la mañana que a la salida a la veranada, es decir, cuando las comunidades se van a los lugares de pastaje en época de verano, eh, se ruega de cara al sol arrojando 4 bocanadas de humo de su cigarrillo. Es decir, en la espiritualidad creo que indígena o mapuche siempre está presente esto de muchos signos, de muchos gestos, el tirar la yerba a la mañana, el de mirar al sol, ¿no? Por eso me pareció tan rico y tan linda esta oración de comienzo, ¿no? Mirando los 4 puntos cardinales que en el pueblo mapuche están reflejados en este cultrum. Eh, y habla de la rogativa, que luego lo charlaremos, que es la ceremonia central para el pueblo mapuche, para pedir suerte en el viaje, ¿no? Que nadie, ni los animales, ni las personas, ande fatalizándose. Y después habla esto, ¿no? De una ave sagrada, que es el ñanco, que es un ave que tiene un pecho muy blanco, que es como el acompañante del camino. Entonces cuando el ñanco nos da el pecho, nos muestra un camino libre, un camino bueno, que nos va a ir muy bien. Cuando nos da el costado es un viaje que no nos va a salir con todo lo que nosotros queremos, y cuando nos da la espalda, justamente, ¿no? Esto de tener cuidado, y a veces cuando se cruza en el camino es un aviso de volver, ¿no? Creo que esto tiene clara vinculación con esta espiritualidad, con este sentir y con este creer en estos signos y comunicaciones de la naturaleza. Y aquí este relato, ¿no? De la Piedra Santa. En casi todos los caminos trillados y andados por los indígenas aparece un lugar santo para rogar y hacer una ofrenda, ¿no? Estos son lugares, ya sean piedras santas, en esta zona hay varias piedras santas, hay muchos chenques, ¿no? La tradición indígena, tal vez arrancando desde los primeros veranadores,
que ha erigido un altar, ¿no? La Piedra Santa como un lugar de altar, porque justamente allí es en donde se hacen las ofrendas, de un poco de cigarrillo, algo de piñones en esta época, ¿no? Es un fruto que da una planta en nuestra zona, azúcar, yerba, o simplemente un ruego, pero con esta conciencia de que es necesario para que yo pueda ir bien y nada me pase, ¿no? Nadie pasa frente a la Piedra Santa sin apearse de su caballo y rogar, y deja a sus pies en alguno de sus resquicios fósforos, picadura de tabaco, monedas, pizca de yerba, fleco de poncho, que son como estos lugares, altares naturales en donde yo me conecto con una fuerza y esa fuerza me anima y me cuida y me guía en este camino, ¿no? Eh, Eso por un lado, ¿no? Es como uno de los grandes signos espirituales del pueblo mapuche. Otro de los signos muy importante, muy lindo, es el Rehue. El Rehue es un lugar sagrado, es el lugar que los ancianos lo han soñado, que para la espiritualidad cristiana sería el altar, ¿no? Sería el sagrario. Eh, pero para el pueblo indígena, para el pueblo mapuche, este es un lugar que no se ubica en cualquier lado en donde me parece que es bonito, ¿no? Sino que viene de la mano de un sueño que han tenido los ancianos, en donde hay alguien que le indica y que le dice ahí tenés que construir, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado acá en una comunidad muy cercana a donde yo vivo, en donde había un rehue, donde hay un rehue, y la nieta de don Catrileo nos contaba esto, ¿no? Que su abuelo había soñado, había tenido un sueño y que le decía que en ese lugar, ¿perdón? Sí. Que en ese lugar, que es un cerro, que hay como un mallín muy amplio, debía construirse este rehue, ¿no? Que es, gráficamente es un palo tallado que se ubica mirando al este, ¿no? El este tiene gran importancia para la espiritualidad y para el pueblo mapuche porque es en donde nace el sol, ¿no? En donde nace justamente la luz, ¿m? Y justamente, claramente tiene que ver con esto, ¿no? Y en este lugar se llevan adelante las rogativas y alrededor de él se colocan estas ofrendas. Eh, y de la mano de este rehue tiene la ceremonia más importante que tiene el pueblo mapuche, es la rogativa, ¿no? Que es un espacio de fuerte espiritualidad comunitaria. Porque esto de rogar a la mañana, de pasar por la Piedra Santa y hacer alguna ofrenda, tal vez es una manifestación, es una práctica espiritual individual, ¿no? Pero la rogativa tiene justamente este sentido comunitario en donde es una ceremonia que se realiza durante 3 días, ¿m? Y se hace justamente alrededor del rehue. Y es una ceremonia que en el caso de Neuquén, en donde yo vivo, en la provincia, se ha ido recuperando en este último tiempo. Y se ha ido recuperando justamente a causa de grandes conflictos territoriales que se han ido dando y que las comunidades han ido sufriendo. Entonces, las comunidades que han visto afectado, atropellado o amenazado su territorio, antes de iniciar un reclamo, han comenzado a hacer un pequeño ruego y de repente ese pequeño ruego se ha transformado en recuperar la rogativa, ¿no? Y ahí de vuelta vuelvo a esto de lo central que es para el pueblo mapuche la espiritualidad, ¿no? Y vinculado con el territorio. Voy a reclamar el territorio, pero no es un pedazo de tierra, es también la fuente de mi espiritualidad, ¿no? Y es una ceremonia muy, muy antigua, ¿no? Que tiene que ver con esto en donde se pide perdón, donde se agradece, donde se hacen ofrendas, donde se pide por el año que se está dando, se pide por la comunidad, por la familia, por los animales, por los niños. Ahora, por ejemplo, en esta semana arranca aquí, cerca de donde yo vivo, una comunidad cayulef, su rogativa, después una semana después en Namuncurá, ¿no? Que es la comunidad que está formada por la familia de Seferino Namuncurá, un beato de aquí de la Patagonia. Y esta rogativa es justamente el espacio central, ¿no? de espiritualidad. Entonces,
la vida comunitaria y la vida del pueblo mapuche en relación a la rogativa, a la espiritualidad, perdón, tiene que ver justamente con una máxima expresión en esta rogativa. Eh, y yo como indígena y católico en algún momento también me generó este análisis o esta necesidad de trabajar y de pensar, ¿no? Sobre la compatibilidad, ¿no? Para decirlo de algún modo, ¿no? La compatibilidad entre la espiritualidad indígena y la espiritualidad cristiana, ¿no? A ver, ¿qué vínculos, qué relaciones tiene, qué tensiones pueden haber dentro de esas dos espiritualidades y si en cierto modo se complementan, ¿no? Y cuando yo era más chico iba a campamentos, ¿no? Con mi parroquia y nos acompañaban una lamien, una papay de una comunidad, y me ayudó mucho, ¿no? A esto, a entender que en realidad son dos espiritualidades diferentes, pero siento que al menos en mí se compatibilizan, ¿no? Yo puedo tengo mi espiritualidad cristiana con todos los sacramentos, pero eso no me afecta en mi ser indígena y no me debilita. Y eso creo que ha sido también un gran desafío para las comunidades, porque una de las causas que se ha perdido también es el ingreso en algunas comunidades de otras religiones, en donde justamente manifiestan a la espiritualidad o a la rogativa o a sus formas de prácticas espirituales, lo encuadran como algo del demonio, como algo malo y que no es compatible con esas religiones. Y eso ha hecho que en muchas comunidades se vaya perdiendo este espacio tan rico que es la espiritualidad indígena, ¿no? La espiritualidad que está vinculada con los gestos, con los signos, vinculado y entrelazados directamente con las cuestiones del territorio, ¿no? Con la vida del territorio, el agua, los árboles, las plantas. Entonces, en este sentido, siento que es una experiencia muy linda esta espiritualidad indígena, esta espiritualidad mapuche, y que en cierto modo lo lindo es que se ha ido recuperando, ¿no? Yo participo aquí en Neuquén y en Argentina del equipo nacional de pastoral aborigen que acompaña a los pueblos indígenas, y aquí en Neuquén al pueblo mapuche, y hemos realizado desde hace muchos años encuentros de espiritualidades, ¿no? Y incluso han venido Peñis y Lamien de Chile, y hemos podido fortalecer este vínculo con la naturaleza y esta relación de la espiritualidad. Me parece que es un gran desafío para los pueblos indígenas en este tiempo sostenerse en esa espiritualidad que está vinculada con la naturaleza y que en cierto modo justifica y da razón de ser la defensa de los territorios, ¿no? El pueblo mapuche, por ejemplo, sufre mucha discriminación y está como en todos los medios como un pueblo violento que va al choque y que recupera tierras que no eran o que son usurpadores. De hecho, acá en Neuquén hemos tenido machi, que son personas que tienen gran conocimiento sobre medicinas y que son curanderas detenidas, ¿no? Entonces, me parece que es un gran desafío en este contexto que vive tanto Chile como Argentina en materia del pueblo indígena mapuche, volver a retomar y a fortalecer la espiritualidad, porque es lo central. O sea, no podemos, creo, y lo digo como mapuche, no podemos pensar una vida comunitaria o no podemos pensar un trabajo comunitario o individual desde lo indígena sin partir de la espiritualidad. Es decir, todo trabajo que se haga alejado de la espiritualidad creo que es un trabajo que tiene un gran vacío y que le falta ese contenido, porque, digamos, es la esencia. O sea, yo defiendo el territorio porque ahí está mi fuente de vida, ¿no? Está mi espiritualidad y está mi fuente de alimentación. Entonces, creo que va por ese lado. La espiritualidad es algo transversal en el pueblo mapuche y en los pueblos indígenas de todo la Via Yala, diríamos, ¿no? Digamos, ese vínculo con el territorio está fuertemente relacionado en cada uno de los pueblos. De hecho,
las grandes comunidades, los grandes pueblos indígenas que se resisten al avance del modelo extractivo, además de toda la afectación del territorio en materia natural, claramente tiene una defensa espiritual. Es decir, no es que estás dañando un cerro con la megaminería, estás dañando un espacio de fuerza, estás dañando un espacio de espiritualidad para ese pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que y lo siento así, la espiritualidad claramente es algo que es transversal a los pueblos, es necesario y es importante revitalizar, defenderla y sobre todo reflotar, ¿no? Digo, estas experiencias pequeñas que yo he podido compartir con algunas comunidades que acompaño incluso jurídicamente, de decir, bueno, ante el conflicto hacemos una pequeña rogativa. Y como salga, sin muchas experiencias, y cómo los jóvenes también van tomando esa iniciativa, creo que es un signo de esperanza en estos tiempos, ¿no? Una esperanza de decir, bueno, es un espacio de revitalización. Y me parece que estos espacios en el que estamos ahora también es un espacio muy rico en donde nos fortalecemos y podemos contar nuestras experiencias. Y creo que son experiencias muy sencillas porque son experiencias de nuestra vida cotidiana, ¿no? No son experiencias que a veces las sacamos de grandes enciclopedias, sino que me parece que contar la realidad de lo que nosotros transitamos es darle vigencia y darle, digamos, visibilidad a algo que realmente está y que no se lo quiere muchas veces reconocer, ¿no? Sobre todo por parte de los estados. Nosotros aquí en Argentina estamos viviendo un tiempo muy difícil para los pueblos indígenas con nuestro nuevo gobierno digamos, digamos, de discriminación, de relegación, de falta de reconocimiento de derechos. Entonces, creo que lo único que nos salva es la espiritualidad. Y hay un lema que nosotros usamos muchas veces en los encuentros, que es, con el aporte de los pueblos indígenas, otro mundo es posible. Y creo que eso es un gran desafío y algo muy cierto, ¿no? Los pueblos indígenas tienen mucho para aportar y creo que en este tiempo de ebullición climática, esto empieza a retomar un poquito la razón de ser de qué nos pueden aportar los pueblos indígenas, ¿no? Que esto de los bienes comunes, esto de la espiritualidad, de esto de encontrar la fuerza en la naturaleza y de convivir, ¿no? No sentirnos dueños, sino simple transeúntes de este mundo en donde tenemos la necesidad de cuidar y de compartir, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que les quería compartir, muy cortito, pero quería centrarme en estas tres cosas, ¿no? Por un lado, la Piedra Santa, que son lugares de altares naturales. Por otro lado, el Rehue, que es un espacio de altar, ¿no? Vinculado con la espiritualidad cristiana. Y la rogativa, ¿no? Que es la esencia de la espiritualidad mapuche, en este caso. Y esta realidad, ¿no? De que se va recuperando, de que se va tomando conciencia y que se va reaprendiendo de cómo se hacía, ¿no? Así que bueno, por ahí, no sé si hay algo más. Gracias, Germán. Después de que pase nuestra segunda invitada, vamos a tener un momento de preguntas para ambos, así que muchísimas gracias. Y voy a presentarla a Tania Ávila Meneses. Ella es oriunda de Cochabamba, Bolivia, es teóloga de profesión, coordinadora de Amerindia Bolivia, es parte del eje de pueblos indígenas y núcleo de mujeres de la REPAM y de la Comisión de Ecología Integral de la CLAR. Fue auditora en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, es licenciada en Teología por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, estudios en Misionología en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, formación en Semiótica de la Comunicación Intercultural. Bienvenida, Tania, un gusto tenerte acá. Te paso la palabra. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias, Germán, por compartir la espiritualidad de este pueblo mapuche. Yo quiero compartir desde mi vivencia. Yo soy descendiente quechua. Mis dos pares de abuelos vienen de distintos pueblos quechuas en distintos territorios. Y como decía Germán, no es viable pensar el territorio sin la espiritualidad, porque la espiritualidad nos hace memoria y nos hace memoria en nuestro cuerpo
pero también en nuestras historias, como decía Estela, nos trae a nuestras ancestras y nuestros ancestros en todo lo que han vivido, en todo lo que han aprendido y también en todo lo que han desaprendido para que nosotros podamos habitar este momento. María Alejandra, yo retomo lo que tú has dicho, que este es un fogón virtual. Entonces quiero contarles como si estuviéramos alrededor de un fogón y que esta pantalla que sale cuadrada se vuelva una espiral de fuego entre nosotras y entre nosotros. Comienzo por aquí. Bueno, espiritualidad pensando en los pueblos andinos, porque es muy difícil separar, por lo menos en esta parte de Bolivia, el pueblo quechua del pueblo aymara y los otros pueblos que han estado antes del pueblo quechua. Pueblos muy pequeños que han sido como subsumidos sobre todo desde la espiritualidad, porque no hay que olvidar que la cultura quechua lo que hacía era retomar las espiritualidades que había en cada pueblo pequeño y asumirlas como propias. Entonces ha habido una integración y también una violencia simbólica que ha hecho que vayan entrando las espiritualidades de distintos pueblos en la espiritualidad quechua. Por eso la comparto como espiritualidad andina, o más bien una pincelada de lo que yo vivo como espiritualidad andina. Tenemos conciencia de que nuestro modo de vivir tiene ritmos diferentes, un mundo de arriba que está más allá de lo que nosotros podemos tocar, donde habitan Perdón, la... Tania, que te interrumpa, pero la imagen del compartir aparece como entrecortada. Perdón. Gracias por avisar. Voy a volver a compartir. ¿Me avisas, por favor? Sí, Sí, señor. gracias. Ahora, Ahí está. Se ahora ve sí. el mundo. Sí, El mundo con unos redondos adentro. sí, Ahora sí. sí, Por sí. favor, me avisan cómo van las imágenes. Entonces, les estaba compartiendo que nuestra concepción del mundo, de la Tierra, es que hay un mundo que se habita desde arriba, el mundo donde viven las nubes, donde están el sol, la luna, las estrellas. También está este mundo que habitamos nosotros, con los animales, los árboles, y está el mundo de las profundidades, haciendo mención sobre todo a las minas y al agua. Estos tres modos de vida se interrelacionan constantemente y esta interrelación yo la quiero expresar en este punto intermedio que hay de vinculación entre los tres círculos. Para que haya para poder vivir bien, para que haya una vida dulce, en quechua se dice miskikausay, necesitamos equilibrar la comunicación entre estos tres modos de vida, que también están adentro de nosotros como seres humanos. Entonces, lo que buscamos es que pueda haber armonía y pueda haber equilibrio constantemente, tanto en nuestros cuerpos, y ahí, como decía Germán, hay rituales cotidianos que son más personales, que nos ayudan a encontrar ese equilibrio y armonía como seres humanos, pero también hay rituales, hay mitos, hay formas de vida que nos ayudan a buscar y encontrar esa armonía y equilibrio en comunidad. Por lo tanto, yo comparto esta espiral que nos invita siempre a desaprender, a aprender y reaprender. No somos museos las culturas, estamos vivas y vamos cambiando, por eso necesitamos este movimiento constante. Y eso genera en nosotros interdependencia y encuentro. Esa imagen es tomada en el Cusco, de esta cruz andina que está allá, que nos hace memoria de que todo va fluyendo, no es solo cíclico, porque podría volverse un círculo vicioso, sino que se abre y también se cierra. Y es esta búsqueda
para toda la humanidad, para todo el mundo, porque no podemos ser humanidad si no estamos vinculados a la tierra, al territorio, con los 4 elementos que hacen parte de nosotros, y por eso esta necesidad de tener armonía y equilibrio, que no significa que haya ausencia de conflicto. La armonía y el equilibrio implica a aprender a caminar en, en tiempos, en situaciones de conflicto y aprender de esas situaciones para continuar la vida. Sería romantizar las culturas pensar de que hay una ausencia de conflicto. La intención, más bien el saber más grande que tienen los pueblos, este pueblo en concreto, es que desde las tensiones que generan los conflictos, se puede generar tensiones que sean creativas y que eso permita renovar constantemente los modos de relación que existen entre las personas con la naturaleza y en la naturaleza. Para comunicarnos y para buscar esta armonía y equilibrio, normalmente lo hacemos a través del mundo simbólico. Como decía Germán, el símbolo es clave en los pueblos indígenas. Nuestra comunicación es básicamente simbólica y es ahí donde radica el núcleo que nos permite estar presentes a pesar de todas las violencias que han sufrido los pueblos. Y podemos estar presentes en todos los momentos de la historia. Al ser simbólica, nosotros buscamos esta armonía y equilibrio a través, en este caso, de las fiestas, que nos muestran que hay todo un sistema que va generando comunicación en los distintos tiempos. En el tiempo de sequedad, cuando la tierra aparentemente es estéril, aquí en Cochabamba celebramos la fiesta del Cupiña. Estamos hablando más o menos del tiempo de agosto. En noviembre festejamos la no vida, la muerte, en el tiempo de todos los santos, haciendo memoria de quienes han estado antes que nosotros. En el tiempo donde hay mayor vitalidad, donde comienzan a dar fruto, están los primeros frutos, celebramos el carnaval, donde la clave simbólica es el agua. En mayo, cerca de la fiesta de la Cruz, entre el 1 y 3 de mayo, festejamos la fiesta de Santa Veracruz, que festeja la vida de los animales, de la tierra y del ser humano. Entonces, como ustedes ven, este modo nos ayuda a mantener la plena relación con la tierra. Tiempo de sequedad, tiempo de fertilidad, tiempo de vida y tiempo de muerte. Pero todos estamos interrelacionados. Entonces festejamos la preparación de la tierra, la fecundación, la fructificación y también el nacimiento de los seres humanos y de los animales. Es como hacernos sentirnos parte de la tierra. Y nuestros latidos también son sus latidos. Cuando el ser humano sufre, la tierra también sufre. Cuando la tierra sufre, el ser humano también. Y sus interrelaciones se van resquebrajando. En ese sentido, podemos recordar lo que dice Laudato Si en el número 2. Los seres humanos olvidamos que nosotros mismos somos tierra, nuestro cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y nos restaura. El pueblo andino tiene claro que somos parte y no somos aparte de la tierra. Por eso es que la contemplación de la naturaleza es fundamental. No importa dónde estás, si estás en el edificio, si estás en tu cosecha, si estás en el camino, puedes contemplar la naturaleza, pero sobre todo dejarte contemplar por ella, para recordarte constantemente que solo eres parte y no estás aparte de ella.
que tú estás para tener una relación de interdependencia, no de sometimiento. Y eso es lo que hace que los pueblos puedan defender el territorio, puedan comprometerse con el cuidado del agua, puedan percibir el dolor de los árboles que son quemados, puedan reclamar sobre los monocultivos, puedan buscar el ejercicio real de los derechos humanos y los derechos de la tierra y los derechos del agua. Cuando hablamos de rituales, también la fiesta está compuesta por distintos rituales. Y en el mundo andino, principalmente en Oruro, donde yo he nacido, nos hacemos parte del ritual. En esta imagen quiero compartirles que se vive la fiesta del carnaval, el tiempo de abundancia, y está marcado por la fiesta de la Candelaria. Para nosotros es la Virgen del Socavón. Y tenemos el santuario que está encima de una mina que es muy profunda. Una de las danzas que es muy tradicional es la diablada. Como ustedes pueden ver en la fotografía, las personas bailan y se visten con un traje que tiene distintos modos de la diablada, ¿no? Al lado izquierdo que estoy mostrando con el cursor. Y también hay una persona o varias personas según los bloques que baila de ángel. Entonces entramos en el ritual, no observamos el ritual. Esta danza expresa la búsqueda del equilibrio entre el bien y el mal, para que el ser humano tenga la libertad de optar por hacer el bien como opción. Aquí quiero mostrarles un otro modo de relación para buscar este equilibrio y armonía, que es un ritual más familiar, que es el ritual de la coa, donde compartimos elementos dulces con la tierra para agradecerle la vida, para agradecerle y sentirnos familia, y también para pedirle que siga produciendo, que nos siga acompañando, que nos ayude a sanarnos. Y es un modo de entrar en vínculo a través de los aromas, que es lo que marca en este ritual. Ahí entramos a un otro modo, un otro lenguaje, que además del simbólico, también está el lenguaje de los aromas. Creo que muchos de los pueblos tienen una cercanía para relacionarse con la divinidad a través de aromas y también con las personas. Como decía Germán, la espiritualidad no está desvinculada de todo el hecho social del cual hacen parte los pueblos. En esta foto, cuando hay un nombramiento de autoridades en las comunidades, también se realizan rituales para pedir que se ilumine, que te muestre el camino por donde servir a la comunidad y cómo trabajar en equipo, sin perder el vínculo con todo lo que está pasando en el contexto social, hacerse parte de las opciones que se tiene como pueblos para una buena organización, y todo ritual termina en una comida compartida para hacer memoria de que cuidar los cuerpos implica cuidar la tierra, cuidar la comunidad y sobre todo que a nadie le falte comida. Porque si alguien tiene más, es porque a otros les está faltando. Aquí quisiera que podamos hacer memoria de lo que nos dice querida Amazonía en el número 47. Nos recuerda que el río es una vena delgadita en la cara de la tierra. Esta cara delgadita, esta línea delgadita que en la cara de la tierra es la que nos hace memoria de que estamos vivos, de que necesitamos reaprender constantemente, de que necesitamos vincularnos y cuidar el agua. Comparto con ustedes un otro modo de cuidar y de vincularnos con la naturaleza y entre seres humanos,
que son las canciones. Bolivia, Perú, Ecuador, tiene muchísima música, música y danza. Y a veces bailamos como si fuera automático, pero también hay muchas letras de las canciones que nos invitan a sostener la vida, a actualizar nuestra espiritualidad, porque así como hay una fortaleza espiritual, hay una experimentación de los rituales que los están deformando. Muchas veces es por falta de escucha, iba a decir de conocimiento, pero creo que es más por falta de escucha, porque se nos han ido perdiendo estos momentos de diálogo en torno al fogón, mientras se cocina, mientras se va tejiendo, mientras se va seleccionando las semillas y los frutos. Como ahora se compra todo de un supermercado y se tienen muchas reuniones online, entonces se pierden esos momentos. Y los jóvenes ya no tienen la posibilidad de escuchar, pero tampoco tienen la habilidad. Pero lo más preocupante es que mi generación, quizás una generación antes y las posteriores, no tenemos, hemos perdido la habilidad de contar, de convocar para compartir los conocimientos, de celebrar los rituales, de contar aquellos significados más importantes. Y estamos dejando que las nuevas generaciones se queden solamente con el significante, con aquello que se ve, y no les contamos el significado más profundo. Bailamos con ellos, pero no les decimos qué está diciendo la letra. No les contamos qué significa cada paso y cada figura que hacemos. Y eso tiene que llamarnos la atención. Son los jóvenes que ahora, los niños sobre todo, que reclaman que no estamos narrando nuestras historias y estamos dejando que ellos tengan sus historias y construyan su historia a partir de información que reciben. Que es muy importante que ellos tengan muchas informaciones, pero también la información propia de sus familias, de su contexto comunitario más cercano. Que haya espacios donde se les pueda contar de sus ancestras, de sus ancestros, del valor que tienen, del impacto que tienen. Y así podríamos evitar la deformación de rituales, porque en el caso de Bolivia tendemos a ya no establecer una relación de interdependencia con la divinidad, de no tener una relación de interdependencia con la tierra, sino de hacer como un trueque, ¿no? Yo voy a realizar este ritual para que tú me cumplas con esto. Se está perdiendo ese espacio de gratuidad, de incerteza creativa. Y ahí somos corresponsables quienes somos mayores en este momento de la historia. Entonces comparto con ustedes esta canción. La autora la cantante es Luzmila Carpio, es boliviana.
en este estribillo de la canción dice que el agua de la lluvia es vida siempre y que el agua que viene de los ojos de agua, de los nacimientos de agua, son muy importantes. Y antes decía Chihuanco Chihuanquituy, que es un pájaro de aquí, y le pide que pida lluvia para que se humedezca la tierra y dé frutos, solo para mostrar que necesitamos contemplar la naturaleza y dejarnos contemplar para poder seguir compartiendo la espiritualidad y el modo de vida de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias también a Germán. Y vamos a abrir espacio para las preguntas. Vamos a ir haciendo ronda de preguntas, tanto si quieren levantar el micrófono o escribirla, yo voy a leerlas. O si tienen comentarios también, nos pueden pueden escribirlo. Sami tiene la mano levantada, Ale. Sami Capapi. Sí, Sami, Ayituta bienvenido, Sami. Ayituta Paniwaukikuna. Buenas noches, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por esta ponencia. Bueno, entré un poco tarde, solo escuché la ponencia de la hermana Tania. Pero gracias, mil gracias por estas palabras, esta sabiduría, estos conocimientos que nos permiten nuevamente ir a la esencia de lo que somos como seres humanos. De salud a Sami Capa, soy un runa quichua del pueblo Quitucara, del pueblo originario del centro de la tierra de Quito, Ecuador. Y les agradezco mucho a la hermana Tania, al otro hermano también. Espero que pueda haber la posibilidad de esta grabación para poder alimentarse también de esa ponencia, esa sabiduría del hermano de la nación mapuche. Pero gracias porque nos ayuda a conectar nuevamente con lo esencial, con aquello que nuestros abuelos nos han transmitido, pero que, ya lo decía la hermana Tania, nos hemos ido olvidando por toda esta realidad de la modernización, nos hemos ido desvinculando con estas relacionalidades sensibles, ¿no? El hecho mismo de que antes no tener toda esta posibilidad de comunicarnos así y tener más bien sentarnos alrededor del fogón o de la tulpa, como le llamamos nosotros acá en Ecuador, nos ayudaba mucho a profundizar también esos valores, los principios que nos ayudan justamente a poder entendernos, es justo lo que decía la hermana Tania, ser uno con la madre tierra, ser uno con el cosmos. Y creo que es un tiempo hermosísimo el que estamos también viviendo, porque nos permite la oportunidad de nuevamente conectarnos con esa ancestralidad de la que provenimos y de traer esa ancestralidad a este tiempo para poder sanarnos y sanar a nuestra tierra, también a nuestros hermanos de nuestras comunidades, de nuestro planeta, ¿no? Entonces, en este sentido, les agradezco muchísimo porque ha sido una medicina realmente para mí esta exposición, que me ha ayudado nuevamente a entender también esta, de alguna forma, misión que cada uno tenemos como seres humanos de ser cuidadores y guardianes de los espacios naturales de donde venimos. Muchísimas gracias. Yupaychani Shungumanda. Gracias, Sami. Cecilia. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería decirle a Germán que como habitante argentina y viviendo en la ciudad de Buenos Aires, con esta visión unicentrista, por fin comprendo
por fin comprendo profundamente lo que está viviendo el pueblo mapuche allí, Germán, que es tu pueblo. Quería preguntarte lo siguiente: ¿cómo haces en tu interior para congeniar y darle lugar y alojar a la espiritualidad mapuche con la espiritualidad católica, sabiendo que la Iglesia fue un factor de poder importantísimo en la conquista de este territorio? ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Cómo hacen? Gracias. No sé si contestamos ahora o esperamos el resto de preguntas, María, Alejandra. No, Germán, podés contestar ahora. Podés contestar, sí. Bueno, muchas gracias, María Cecilia. Sí, ciertamente es a primera vista podría ser una contradicción, ¿no? Justamente por esto último que decís, esto del gran rol de la Iglesia en la conquista. Pero también no es menos cierto que, digamos, la historia siempre de acuerdo a cómo se cuenten es lo que sale, ¿no? Pero en la conquista también hubieron muchos religiosos y muchos sacerdotes que estuvieron acompañando el dolor y el sufrimiento de los pueblos, del pueblo mapuche en este caso. Yo me crié en una familia, somos una familia mapuche, pero mi familia siempre estuvo muy ligada a la Iglesia Católica y de hecho practicante. Y mi infancia estuvo marcada por esa vida católica y de a poco con un sacerdote que yo comparto mucho, fue justamente él el que me animó y el que me llevó, en cierto modo, a recorrer las comunidades y reencontrarme con esa historia, ¿no? Y en cierto modo también de no avergonzarme. Entonces, creo que tiene que ver con esto, cómo yo interpreto el Evangelio y cómo a ese Evangelio yo le puedo dar vida práctica, si se quiere, de algún modo, en esta espiritualidad indígena. Es decir, claramente la Iglesia ha tenido un rol protagónico en muchos procesos de criminalización y de mortificación de los pueblos, pero también ha habido todo un proceso de sanación, ¿no? Que me parece que eso también los pueblos indígenas lo tienen muy profundo, esto de sanar, ¿no? Creo que Tania lo planteaba esto, ¿no? Reaprender de vuelta, ¿no? Y esto de que también volvía a plantear Tania, esto de la vida que va circulando, ¿no? Esta vida circular que en cierto modo también nos invita a sanar, ¿no? Y creo que también así como la Iglesia participó muy fuerte en estos procesos, la Iglesia en este tiempo también ha aportado mucho en la defensa de los pueblos, ¿no? Y en la revitalización de los pueblos. Entonces, digamos, se me ha hecho muy sencillo a medida que he ido creciendo y que he ido pudiendo reencontrarme con mi espiritualidad indígena y con mi cultura y un poco interpretando este evangelio, ¿no? Esto incluso mi profesión yo me terminé decidiendo justamente porque entendía que era una forma de servicio. Es decir, cómo yo podía como cristiano servir a mi pueblo, ¿no? Un poco una idea de Seferino, si se quiere. Y creo que eso también me ha ayudado y mi trabajo profesional lo hago desde la espiritualidad. Y cuando yo acompaño una comunidad en un reclamo territorial, yo sé que ese reclamo territorial no es solamente una tierra, sino puedo interpretar el sentimiento que tiene esa comunidad y el vínculo y la importancia de ese territorio para esa comunidad. Entonces me fortalezco de esa espiritualidad porque yo sé que estoy acompañando la defensa de un territorio que es vida, pero también me nutro de mi espiritualidad cristiana, sabiendo que en cierto modo pongo en práctica ese evangelio, ¿no? De servir a los más necesitados, ¿no? De las bienaventuranzas, felices, de aquellos que luchan por la justicia, ¿no? Entonces, mi mirada lo hago desde ese punto, ¿no? Y ahí encuentro tal vez esa relación y logro esa convivencia espiritual, ¿no? Claramente sin olvidar la historia, ¿no? Pero sí reaprendiendo, sanando
y tratando de caminar juntos, ¿no? Porque en el fondo de eso se trata, ¿no? De alimentarnos. No, no sé si respondo un poco, María, a tu pregunta. Sí, gracias. Maravilloso. Gracias. Gracias, Cecilia, gracias, Germán. Tania, ¿querés comentar algo? Y si no, pasamos ahí a Margarita con su pregunta. Sí, Estás comparto muteada con ahí. Germán. Sí, comparto con Germán. Yo creo que la espiritualidad es parte de nuestras vidas y aprendemos a hacer síntesis, a encontrar, porque en el fondo la búsqueda última de Jesús es vida y vida en abundancia. El cuidado último que tienen los pueblos es vida y vida en abundancia. Gracias. Margarita, Buenas noches, gracias. Sí, bueno, yo quiero quizá dar un testimonio. El año pasado yo visité el pueblo de Ecuador ahí y compartí con Sani, compartí con una familia y tuve una experiencia que creo que ya casi regresando es que caigo en cuenta que esta gente, yo compartí cerca de Otavalo, Gualapuro, creo que se llama, eh, es un lugar de montaña, se cultiva la tierra. Si bien donde me hospedé, ambos, la pareja, dueños de casa, tienen profesiones como nosotros, sí, así bien son de pueblos originarios, son del mismo pueblo que Sami, creo, eh, tienen tierra, cultivan la tierra y yo experimenté o sea, no estar preocupado, no estar, o sea, no voy a decir en negativo, en positivo, relajada, sin preocuparme, porque la tierra está ahí y se puede cultivar, porque me acuerdo un día que fuimos a cosechar y yo participé en esa cosecha y eso que cosechamos lo comimos, esa fue la comida de ese día. Entonces, ese sentimiento que no tenemos en nuestra cultura porque nos acostumbramos a ir al supermercado, donde el supermercado tiene la comida a lo mejor de meses, vieja, eh, llena de químicos que nos enferman. Entonces es como que, guay, de que nos estamos perdiendo. O sea, y me recuerdo que creo que fue al año pasado o hace 2 años, habíamos invitado acá en Dominicana, en otro espacio similar a este, invitamos a una española a contarnos cosas, ¿no? De su pueblo, queriendo conocer las culturas de las cuales se nutre lo que somos hoy como identidad. Y antes de comenzar su exposición, una cosa que ella contaba era esta, que la forma de crecer de los españoles, ¿verdad? Como cuando llegaron, ya venían con esa hambre, o sea, había hambre en España. Y es como si no se ha acabado ese sentimiento de querer guardar para cuando no haya. Entonces, yo siento que necesitamos hacer más inmersión en sus pueblos, Germán, Tania, que nos abran sus puertas y nos ayuden a experimentar qué se siente confiar en que la Madre Tierra te va a dar, o sea, tiene ese ciclo, como explicaba Tania, ese ciclo, bueno, creo que los dos explicaron, ese ciclo en que hay un momento que aparentemente no es fecundo, es seco, pero es tiempo de preparación. Entonces creo que nos falta conocer y acostumbrarnos al ciclo y no querer apurar la tierra, que creo que es un aprendizaje que no es teórico que lo vamos, que tenemos que ir a vivir con ustedes, a experimentar eso. Porque esto que yo le estoy diciendo, no me lo contaron, no me lo dijeron, lo viví y cuando me iba es que yo dije, ay, yo no estoy con el afán del supermercado, de no sé qué, o sea, esa confianza en la tierra, en que es madre, en que te da todo,
no creo que la vamos a aprender estudiando en los libros. ¿No? Yo, yo les agradezco de verdad lo que nos han compartido. Y vuelvo a agradecer a esa familia que me abrió su casa, también Sammy en su momento me abrió su casa y haber experimentado esto, que igualmente es importante que ustedes nos cuenten porque así nos motiva a querer ir a experimentar. Gracias a los dos. Gracias, Margarita. Y antes de pasar a Estela, voy a leer algo que escribieron en el chat. Me pregunto, dice María Cornelio, ¿qué podemos hacer de esta espiritualidad, desde esta espiritualidad? Esperen ahí. Para ayudar a transformar esta realidad de tanta violencia en Gaza, Haití, en Cuba y hambruna por el bloqueo, en África también hay mucho dolor. ¿Cómo acompañar? Nada, por ahí está dirigida a cualquiera de los dos, el que quiera contestar primero. ¿Cómo acompañar estos dolores? Germán o Tania. Bueno, me ¿Quieres gustaría, leer, perdón, leer ambas por si acaso? Bien, la última dice, muchas gracias por ambas charlas desde México, todos somos uno y lo importante de escuchar y compartir con los más jóvenes, cómo crear esos espacios de comunicación generacionales de los grandes valores. Sí, Tania. sí, quería hacer un comentario a lo que decía Margarita. Yo creo que experimentar es como poner la primera patita en territorio, ¿no? Y siempre estar en un territorio diferente nos ayuda a ver aquello que vemos como cotidiano, como rutina en nuestro lugar donde vivimos. Sin embargo, yo creo que la experiencia también está en lo cotidiano ahí donde vives, Margarita. El mismo hecho de tomar agua, solo tomar agua, ya te hace memoria de que básicamente eres agua y estás dejando toda la confianza vital en ese vaso de agua para hidratarte y seguir viviendo. Y aunque vivas en un espacio muy pequeño, como, no sé, el piso 12 de un edificio en 17 metros, si tú te quedas con una maceta con tierra y pones una semilla, voy a pensar de espinacas que producen tan rápido, ahí es una vez más donarte a la gratuidad de la tierra. Pero no es que la tierra te regala, es una relación recíproca. La cuidas y te cuida. Creo que experimentar nos lleva a ser parte de nuestra experiencia. Y con respecto a esta búsqueda de cómo acompañamos estos procesos de dolor, de hambre, de inseguridad en distintos países, yo diría que en toda la humanidad, necesitamos tejer sistemas de cuidado y de cuidado comunitario. Y eso pasa por habitar la tierra con dignidad, por recordar que los derechos humanos han sido un camino de mucho dolor, de mucho desafío, al igual que los derechos laborales, y que tenemos que vivirlos y hacerlos respetar, porque solo eso va a ayudar a que se produzca un efecto multiplicador, que realmente aporte a un cambio sistémico y a un cambio en el sistema de vida que tenemos, que está dejando a tantos pueblos en crisis alimentaria y que está permitiendo que se generen violencias. Si el sistema funciona, es porque también nosotros permitimos que funcione, porque nos hacemos parte del sistema. El mismo día cuando tú decides trabajar más de 8 horas, estás olvidando que han habido unas mujeres que han luchado y que han dejado sus vidas para que puedas trabajar ahora 8 horas. Si nosotros no habitamos nuestros derechos, vamos a permitir que los derechos de los demás sean vulnerados. Gracias, Tania.
En esta línea, perdón, y en esta línea me parece súper interesante lo de Tania. Creo que también va por un lado de este cambio de paradigma de cómo entender al territorio o el concepto de territorio, ¿no? Me parece que el concepto de territorio es un concepto muy vinculado a los pueblos indígenas, porque para muchos el territorio es simplemente tierra nomás, diría un cantante de acá de nuestra zona. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Dejar de ver al territorio como una mercancía y entenderlo como también parte de nuestro, es como un propio cuerpo también, ¿no? Entonces, si dañamos al territorio, nos dañamos nosotros, y si dañamos esa relación, esa sincronicidad, estamos claramente alterando ese vínculo y esa finalidad. Entonces, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Dejar de ver al territorio como una mercancía y verlo como nuestra casa, ¿no? Lo que plantea un poco querida Amazonía, esto de la casa común, esto de la convivencia y de entender. Hay un hermano de Chile que lo quiero mucho yo, que es Florencio Manquilev. Él nos decía en algunas charlas cuando íbamos a los campamentos, el territorio es el supermercado. Entonces allí se encuentra el alimento, se encuentra la medicina, se encuentra el agua. Entonces, si nosotros dañamos ese territorio, estamos dañando nuestra fuente de vida, ¿no? Me parece que también ante estos grandes conflictos que se dan, creo que va por ese lado de dejar de ver al territorio como una mercancía, como algo a explotar y como un bien propio, y pensarlo más en un bien y en nuestra propia casa y en nuestro propio cuerpo, ¿no? Gracias, Germán. Muchísimas gracias. Estela. Bueno, gracias. No sé si comentaron la pregunta que hacían en el chat, no sé si la Sí, comentaron, sí, la sí, las respondieron. comentamos, Ok, sí. Me quedé, me quedé como fijada en la respuesta que daban a Margarita. Bueno, entonces quería hacer como un subrayado en las presentaciones que hizo Germán y Tania. Y me llamó la atención cuando Germán decía cuál será como la relación entre la espiritualidad mapuche o de pueblos originarios y la espiritualidad cristiana, concretamente de la Iglesia Católica que pertenecemos. Yo recuerdo que leí alguna vez de un obispo que no era dominicano, era español, pero era parte de la conferencia episcopal dominicana. Y él hizo, era como un artículo pequeño que lo perdí, pero él hizo una comparación en relación a la espiritualidad de los pueblos originarios nuestros o de la memoria de ellos, porque igual a otros países nosotros no tenemos una presencia abundante de pueblos originarios, y él hacía una comparación del ritual de estos pueblos con la Eucaristía. Entonces, para él, el casabe, que era propio de los pueblos originarios, sobre todo de nuestros caribes, y de otros pueblos también, pero de acá tenemos la memoria que usaban la yuca y hacían con la yuca casabe. Entonces le hacía una analogía que el casabe es como si fuera el pan que se pone en la mesa de la Eucaristía. Y nuestros aborígenes, pueblos originarios, hacían un rito llamado el rito de la caoba, y allí pues ellos tomaban como una sustancia, algo que hacían con plantas, y entonces él hacía la analogía de eso que servían para tomar con el vino. Es como si en esa actividad que hacían esos pueblos, él como que quería simular como si estaba a la mesa donde se ponía el pan, que era el casabe, y lo que tomaban era el vino que se daba pues en la mesa de la Eucaristía. Eh, Eso por un lado. Luego viendo como que el simbolismo, entonces yo también me hago la pregunta, ¿quién aprendió de quién? Porque para los colonizadores decir eso es como si ellos trajeron todo nuevo
y los que estaban acá pues aprendieron de ellos, pero el mundo es uno y da la vuelta de un lado a otro, entonces ¿quién aprendió de quién qué cosa? Entonces la otra cuestión que también lo relaciono con el tema de los simbolismos que hablaba también Germán, es en cuanto a los 4 puntos cardinales, eso que tienen muchos pueblos de como de honrar, de mirar, por ejemplo, en el este, el origen, y además cada uno de los puntos lo van vinculando algunos pueblos con las fases de la vida humana. Y entonces también yo lo puedo relacionar con el tema de los sacramentos. Por ejemplo, también la espiritualidad cristiana tiene como sacramentos en diferentes momentos de la vida. Es como si fuera como la repetición de las estaciones en las mismas fases de la vida. Ahora, eh, todo esto yo creo que siempre nos va a seguir haciendo como una llamada, es lo que aprendí de lo que nos estaba diciendo Germán en este momento. O sea, como no decir, bueno, porque hay una analogía, lo que se dio no se dio. Se dio lo que se dio, fue como fue, qué me enseñó eso, qué puedo aprender de esto y sentir y saber que nuestros pueblos originarios siempre serán una escuela que va hacia más. O sea, yo creo que no agotamos el saber y la propuesta que nos presentan los diferentes pueblos y grupos originarios. Entonces agradezco, Germán, pues que nos ponga como en contexto y en contacto con esa sabiduría de pueblos mapuche en relación a la espiritualidad y, y me hace como personalmente seguir creando como ese desafío que siento muy profundo y es de seguir acercándome. Ni siquiera me atrevo a decir que conocer del todo porque es tanto y es tan inmenso que decir conocer es como que demasiado, pero acercándome. Bueno, quería ver con lo de Tania. Me llamó mucho la atención el tema de equilibrio y armonía. Y yo creo que una de las cosas que nos está pasando eh, en los diferentes lugares y guerras y demás, no sé, Tania me puede decir o no, pero creo que como humanidad vamos perdiendo tanto el equilibrio como la armonía. Es como si nos fuéramos saliendo como de ese centro. Entonces yo sentí con lo que explicaste que cuando nos salimos de ese centro, pues se genera todo aquello que no es, que no nos lleva a vivir en esa armonía, en esa paz y que pudiera ser eso parte de lo que pasa, como decía la compañera que escribía en Gaza, Palestina, Israel, en Haití, en Cuba, en nuestras comunidades, donde quiera que sea. O sea, cuando perdemos el equilibrio, pues como se nos aleja. Como que me quedé con esa, mm, con esa cuestión. La otra cosa y termino con esto, es que se abre como un desafío el poder, cómo nosotros podemos acercarnos a las generaciones más pequeñas para contar lo que fue, para contar lo del origen, para contar y que no pierdan y se queden solamente en algo efímero, en algo vacío, en algo que a veces pues no le deja estar tan armonizados y tan equilibrados, pudiéramos decir. No sé si me pudiera decir algo, Tania, y gracias también a ti por lo que nos presentaste. Gracias, Estela. Yo creo que para acercarnos a los jóvenes, y a los más pequeños, jóvenes y niños, lo que nos falta es humildad. Todavía creemos que las personas adultas tenemos la razón y tenemos todo el conocimiento y necesitamos aprender de ese futuro. La pandemia nos ha dado una gran lección. Muchos hemos aprendido a movernos en esto, en el medio virtual, porque los jóvenes lo hacen de manera casi natural. Yo creo que si pudiéramos entablar espacios, equipos de trabajo con niños, con jóvenes, y preguntarles precisamente cómo compartir estas historias, cómo compartir los mitos,
ellos podrían darnos muchas ideas y as- crear realmente fogones que sean virtuales, que sean fáciles de que ellos se apropien en sus espacios, pero no desde nuestras categorías, sino con ellos. Necesitamos aprender a trabajar en equipo con ellos, que obviamente es un desafío, pero hay que comenzar. Y en cuanto al equilibrio y la armonía, sí, creo que estamos perdiendo el equilibrio y armonía como personas particulares y concretas, como comunidades, y eso hace que como humanidad. Pero podemos recuperarlo. Acuérdense que se puede. Solo tenemos que reaprender a habitar esa vida que tenemos, este momento histórico del cual tenemos una corresponsabilidad. Y espacios como este que nos ayudan a escucharnos, pero también a intercambiar palabras y crear búsquedas comunes nos ayudan a buscar esos equilibrios desde distintas tradiciones, desde distintas culturas. Gracias a los dos. Gracias, Tania. Germán, ¿tenés algún comentario a esto? No, creo que es muy interesante lo del equilibrio, creo que son dos conceptos que van de la mano, ¿no? Y me parece que es volver esto, ¿no? Como volver al centro, volver a la armonía, y creo que esa armonía puede ser, no sé si sencillo, pero puede ser una pista, la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad creo que es lo que nos va a volver al centro, ¿no? Como a este unir de vuelta esta armonía, este equilibrio, ¿no? Porque justamente la espiritualidad es lo que nos sostiene, ¿no? La espiritualidad creo que es algo que sostiene a toda persona. Siempre creemos en alguien, siempre nos encomendamos a alguien, seamos practicantes, no practicantes, pero siempre creo que toda persona necesita tener a alguien para centrarse o a quien acudir para poder seguir, ¿no? Me parece que en este sentido la espiritualidad puede ser una gran pista y es una gran pista para retomar ese equilibrio y esa armonía que vamos perdiendo a causa de esta vorágine del sistema en el que nos sentimos inmersos y que, como planteaba Tania, se reproduce porque nosotros también nos hacemos que se reproduzca, ¿no? Entonces, me parece que la espiritualidad es lo esencial que tenemos que retomar para ese equilibrio y esa armonía. Gracias, Germán. Ahí María dice, muchas gracias. Entiendo entonces que acompañamos y luchamos en contra de las causas que generan esas realidades en nuestros territorios. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Yo quiero pedir una Bueno, foto de grupo, sí, Margarita, perdón, ¿qué? una foto de grupo cuando hayamos completado, que abran todos sus... Bien, bien. Yo tenía una pregunta para hacerles a los dos mientras los voy escuchando eh, en esto de ir reconstruyendo o armando el tejido que decía Tania para poder seguir transmitiendo esta humildad y también lo que decía Germán, ¿no? En algún momento del camino que uno hace, eh, siempre yo me reconozco mestiza, o sea, tengo raíces originarias y raíces europeas, ¿no? Y en algún momento lo había hablado con Margarita, me venía ahora el término chacayuna, ¿no? Este puente que tenemos que construir primero en nosotros, en nuestro interior, para ir poniendo en paz, digo, esas espiritualidades que nos habitan, ¿no? Así como contaba Germán, ¿no? Que él tiene, que coincido completamente, de tener esa parte de la mirada cristiana y de la mirada originaria, ya que yo soy del norte, de Catamarca, entonces, nada, yo ahí crezco entre los cerros, ¿no? Y mirar esos cerros tan magistrales, tan
Yo creo que está impresa ahí la espiritualidad. Y lo que le quería preguntar a Tania y a Germán, si hay algo que coincida con este término de chacayuna o cómo sería eso también desde la mirada de cada uno de ustedes. Cualquiera de los dos, el que quiere empezar. Mm, En el quechua se mantiene chacaruna como ser puente, ¿no? Persona puente y ser puente, pero también el que hace puentes. Y en ese sentido creo que eso implica acompañar, pero también dejarse acompañar, contemplar, pero también dejarse contemplar. Para mí es hacer memoria de que entre nuestros ancestros y ancestras tenemos muchas raíces. No podemos afirmar que tenemos solo una. Basta con mirarnos las manos, el tono de nuestra piel, mirarnos los rasgos. Y en el fondo, yo creo que todo ser humano tiene una mínima raíz indígena y está conectada a pueblos indígenas de distintos lugares, de distintos continentes. Porque si miramos en lo más pequeño de todo lo que somos, solo somos tierra y somos agua. Entonces somos parte de la naturaleza, no importa de dónde vengamos. Gracias, María Alejandra. Gracias, Tania. Tiene que ver en nuestro caso con el Raquijuán, con el pensamiento, con el conocimiento, la sabiduría, ¿no? En el pueblo mapuche. Y por otro lado, con un concepto que nosotros trabajamos, que es el Kumé Mongen o el Kumé Felén, que es el buen vivir o el bienestar. Creo que eso se tiene parte, digamos, de la ancestralidad digamos, de esta armonía que planteaba Tania, ¿no? Esto del el buen vivir. ¿Cuál es el buen vivir? ¿Cómo logramos ese buen vivir? ¿Cómo caminamos y cómo transitamos ese buen vivir? Es un concepto muy interesante esto del Kumé Mongen, Kumé Felén, que nos desafía, que nos pone en tensión nuestra existencia misma, y es un horizonte, ¿no? Es lo que yo tengo hoy, lo tengo que cuidar porque vienen otras generaciones, ¿no? Esto de la sincronicidad, esto de la hermandad un poco, ¿no? Gracias, Germán. Leo un último comentario del chat y vamos a pasar a la última parte ya para el cierre. Marina dice, me gustaría que pudieran conocer algo sobre Perdón, Marina, antes. Hola, buenas noches. Nosotros tenemos muchos problemas y conflictos con nuestra historia de la esclavización de los africanos, a los cuales no les queremos reconocer ni su humanidad ni su espiritualidad. Me gustaría que pudieran conocer algo sobre esta problemática conflictiva para que nos dieran algunos consejos para poder vencer estos conflictos y vivir en el amor y la sanación de nuestra historia. Creo que, bueno, que de todo lo que venimos viendo, por ahí esto que decía Tania, ir construyendo esos tejidos para ir sanando, ¿no? Esas redes. Así que vamos a pasar, le voy a dar la palabra a Estela, ya para este tiempo de agradecer, a menos que alguno de los expositores quiera decir alguna última reflexión. Sí, María, Tania. disculpa, quisiera hacer un eco con lo que Marina nos planteaba. Aquí en Bolivia los pueblos afro están haciendo un interesante camino, comenzando por tener mucho cuidado en el lenguaje, ¿no? Son pueblos esclavizados y ellos se manejan así, pueblos esclavizados, personas libres que han sido esclavizadas. Y el camino que hacen, más que de reconocimiento de los otros hacia el pueblo negro, es del pueblo negro a su propia negritud. Y lo interesante es que el movimiento ha sido impulsado, motivado por un joven, Martín, que a sus 18 años ha recuperado la historia de uno de los reyes que habita aquí en los Yungas. Entonces, ¿cómo necesitamos aprender de ese futuro?
y la verdad es que tienen una fuerza increíble. Y al ritmo de sus tambores van como fortaleciéndose primero como personas y después como comunidad y comienzan a releer su propia historia con las comunidades pequeñas. Es un camino muy interesante el que están haciendo y quería comentarlo para Marina. Gracias. Gracias, Tania. Gracias, Tani. Gracias también a María, a Marina por los comentarios ahí. Y pasamos a Estela. Bueno, yo voy a escribir a leer en parte de la gratitud, voy a leer un comentario que Tania me hacía. Lo voy a leer, Tania, porque creo que nos ayuda también a nosotros que somos caribeños. Dice, en cuanto al equilibrio y la armonía, los pueblos caribeños tienen una cosmovisión más centrada en el agua y el viento, lo que les permite a los pueblos andinos aprender y completar caminos. Entonces, es como si cada uno podemos aportar cada cosa y cada cosmovisión también nos ayuda a ir tejiendo esta historia bonita, esta historia que como humanidad, si salimos del mito de la separación, pues podemos ir haciendo todos y todas juntas. Yo quiero agradecer el fogón que hemos hecho hoy. El fogón que hemos hecho hoy, todas las brasas y tizones, decimos acá en Dominicana, que se han ido encendiendo y esas brasas y tizones pues están pues en nuestros corazones. Aprendí esa palabra de Cristian, Luciano y de ellos seguro de sus pueblos, corazonar. Entonces, en torno al fogón hemos corazonado bonito. Quiero pues agradecer a Tania, agradecer a Germán que con tanto amor, ustedes no lo dijeron, pero yo lo veía en sus caras, y ya el hecho de que están aquí lo sabemos, que han venido pues con mucho deseo de compartir eso que son y eso que traen desde sus pueblos. Entonces agradecer esta enseñanza. Para nosotros que vivimos de este otro lado, en el mismo continente, pero más Centroamérica, más al Caribe, escuchar toda esta sabiduría es pura joya, porque en el caso de República Dominicana no tenemos ese referente tan cercano y tan real y tan vivo, no lo tenemos. Entonces, cada vez que escuchamos, pues es un gran aprendizaje. Entonces, quiero darle las gracias infinitamente. Gracias a María Alejandra, también con todo lo que trae desde su centro de acompañamiento. Y gracias a Luciano, a Cristian por representar la escuelita y todos juntos. Bueno. Bueno. Estoy en kinder con esta palabra. Entonces, gracias a todas las personas que nos han acompañado de aquí y de allá. Nos hemos reunido 25 personas en torno al fogón y eso está muy lindo porque ya hemos sido marcadas por esta enseñanza. Así que agradecer profundamente. Gracias a nosotras, representantes del Círculo Estrella Vital, que estamos aquí también. Y gracias a toda la gente que desde Argentina, México, Bolivia, Chile, América Latina y el Caribe, estamos aquí. Agradecer desde el corazón. Gracias, gracias, gracias. Y si alguien quiere decir alguna gracia diciendo que se lleva en gratitud, pues lo puede hacer también. No, no lo cierro con lo que yo dije, sino que pueden decir, bueno, pues una gracia también. Aprovechen ahora. Armonía. Equilibrio. Eternidad.
Sanación. Comunidad. Alegría. Integrar. Calma. Cultura. Perdón. Perdonar. Respeto. Liberación. Encuentro. Humildad. Futuro. Armonía. Bien. Corazonar. Bien, entonces ahí donde dice reacciones, está como las diferentes reacciones ahí debajo. Cada uno pudiera colocar un corazón, entonces como el símbolo de gratitud. Y ahí pues, gracias. Abrimos todas las cámaras, todos los que Abran puedan, su tomar cámara una para la foto. foto final. Y gracias, gracias, gracias. Ha sido Un un, abrazo. un encuentrazo genial, rico. Hermoso, hermoso. Gracias. Ahí están las camaritas. Gracias, gracias, gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas Hasta el, gracias. hasta el Gracias, siguiente Tania. mes. Gracias, Prendamos el Germán. fogón de Muchas nuevo. gracias. Muchas Gracias, gracias. buenas Hasta el noches. próximo fogón. Hasta el próximo fogón. Hasta el próximo.